Profe, pues yo encontré que las lentes esféricas es un cuerpo transparente formado por dos caras esféricas, la convexa o pues la convergente, y que este tipo de lentes tiene mayor grosor en el centro que en los extremos. Muy bien, Mariana. Entonces, vamos a definirlo así. Están conformadas por un material transparente de caras curvas o planas. ¿Y cuál es la funcionalidad, Mariana? Qué pena, no te escuché lo último. Pues yo dije que pues tenía como dos tipos, la convexa o la convergente, y que este tipo de lentes tiene mayor grosor en el centro que en los extremos, y pues tengo un ejemplo que es lo del ojo humano. Muy bien. Y son más gruesas en el centro. Por ejemplo, el ojo. Muy bien, el ojo humano es, o bueno, el ojo animal, mejor dicho, tiene las particularidades de que se comportan como una lente, ¿sí? Debido a las deformaciones o formas asimétricas del ojo o el globo ocular, este puede presentar alguna dificultad en la visión. Entonces hay ojos que son más estrechos que lo normal y hay ojos que son más anchos que lo normal. Y hay ojos que tienen una superficie no tan perfectamente curva, sino con ondulaciones diversas. Eso hace que la formación de imágenes en la retina se dificulte, quedando la imagen, por ejemplo, de objetos que se ven desde muy lejos, no alcanzan a llegar a la retina y se da la miopía. ¿Sí? Entonces la persona empieza a hacer así. Lo saludan y ¡ole! Y no ve quién es. Y a veces pasan por irrespetuosos los miopes, ¿no? Porque no saludan. Precisamente porque su ojo es más alargado de lo normal, entonces al mirar de lejos los rayos no alcanzan a enfocarse de ese objeto, no se enfocan en la retina, que es la que recibe la imagen, que es la que la forma. Y contrario a estas personas miopes están los hipermétropes, cuyo globo ocular no es tan alargado, sino que más bien corto. Y cuando están viendo objetos de cerca, entonces la imagen se forma detrás de la retina y las personas no alcanzan a enfocar bien. Entonces son esas personas que tienen que, para ver los objetos de cerca, alejarlos. Y eso se da mucho en las personas ya de avanzada edad, puesto que los músculos del ojo no son capaces de hacer que se enfoque bien también el objeto, ¿sí? Eso es muy interesante para ustedes que son médicos, por eso les estoy hablando en estos términos optómetras, y para eso pues sirven las lentes, para corregir no una enfermedad. Ser miope no es un enfermo del ojo, no tiene enfermedad, eso es un defecto geométrico del ojo, de fábrica, ¿sí? Y hay que vivir con eso. De hecho, algunas personas cuando son pequeñas, infantes, tienen la dificultad y no se les puede hacer cirugía, ¿no? Para corregir. ¿Por qué? Pues porque mientras el ojo crece junto con el cuerpo, ese problema se puede erradicar. Personas que utilizaron gafas de niños, ya grandes no. O puede pasar al contrario, se puede acentuar más el defecto. ¿Sí? Eso es muy interesante, esto lo vamos a tratar también, vamos a hablar un poquito de cómo corregir esas dificultades ópticas. Bueno, nos dice también Mariana que las superficies pueden ser cóncavas o convexas.
o convexas, ¿sí? Y los lentes o las lentes pueden ser convergentes o divergentes. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aparece el término cóncavo convexo. Nuevamente aparece. Quiere decir que las lentes esféricas tienen una relación directa con los espejos que ustedes ya están familiarizados con ellos, ¿sí? Vamos a hablar de las lentes convergentes, por ejemplo. Yo voy a acelerar acá, pero pues, como les dije, tratar de ver un poquito las dificultades del ojo, pero si me quedo esperando la consulta como ahorita pasó, no avanzamos. Vayan contrastando con su consulta. Entonces, estas lentes convergentes tienen una particularidad y es que ellas se llaman así porque hacen que los rayos que son paralelos incidan o bueno, se refracten en un punto. Bueno, primero aquí vamos a hablar de ellas. Pueden ser biconvexas, planoconvexas, concavoconvexas. En general son más gruesas que en el centro, que son las que aquí aparecen en esta imagen. ¿Listo? Ahí tenemos los tipos de lentes. De hecho, la palabra lente viene de lenteja, porque las lentes convergentes tienden a ser como una lenteja. Por eso yo me acuerdo que las convergentes son este tipo de elementos. ¿Qué pasa con las lentes convergentes? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Aquí voy a mostrar. Si tengo una lente convergente y trazo la línea del eje focal que parte la lente en dos, ¿qué le va a suceder al rayo que entra a la lente? Pues va a refractarse. Por eso este tema de las lentes corresponde al fenómeno de refracción de la luz. La lente no refleja la luz, por eso no puede ser un espejo, pero la lente sí la refracta. ¿Por qué se llama convergente o biconvexa? Pues uno, porque tiene dos lados convexos, ¿no? Tiene dos lados convexos. Voy a colocar por aquí esta otra imagen. Por ejemplo, cómo se forma la lente convergente o biconvexa. Aquí vemos a la izquierda de esta imagen que es por la intersección de dos esferas, sí, por así decir, dos esferas de diferente radio. Puede ser de igual radio. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Siempre tiene que ser de diferente radio? O sea, para que se forme. No, por eso iba a decir, pueden ser de diferente radio o pueden ser de igual radio, ¿sí? En este caso, se ve como si fueran de diferente radio. De hecho, según sean las especificaciones, me voy a centrar en las lentes del ojo para el ojo nuestro, según sea la deformidad, o sea, pues sí, alguien que tiene dificultad visual es porque tiene deformidad en su ojo, se diseñan lentes con distintos radios, ¿sí? O iguales, según sea, o sea, eso depende del estudio que se haga. Y de aquí, de esta intersección de las esferas, surge la lente convergente, que es esta imagen. Sígame, por favor, esto que voy a decir. Los rayos que inciden paralelos al eje óptico se refractan, o sea, cambian de dirección y cambian de velocidad dentro de la lente, ¿cierto? Como es un medio transparente, pues atraviesan la lente y vuelven a salir. Y van a salir con una característica común, y es que todos estos rayos convergen en el foco de la lente. Es decir, este es el foco de este lado o de esta cara de la lente, ¿sí? O sea que una lente en sí tiene dos focos. A este lo llamaré foco principal, porque es donde convergen los rayos refractados, ¿sí? Ahí convergen los rayos refractados.
Y si ustedes ya más o menos están asociando esto a algo de la vida real, hay una situación en la que ustedes han conocido o han experimentado con las lentes convergentes. ¿Cuál es ese caso? ¿No saben cuál? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Las lupas? Las lupas, claro que sí. Las lupas son lentes convergentes. Y la Profe, lupa... disculpa, ¿podrías devolverlo hacia atrás? Es que estaba copiando el último dibujo, por favor. Listo, Un segundo. Y tomo una foto. tranquila. Y entonces usted con la lupa lo que hacía era cosas que no debía hacer. Por ejemplo, eso. ¿Qué está haciendo ese chico ahí? ¿Sí ven? Prendiendo algo, ¿no? Quemándolo. Quemando algo, ¿cierto? Profe, o sea, no sé, pero yo chiquita no mataba animales, ¿sí? Solo digo. Ok, listo, Luca, gracias por la aclaración. Pero eventualmente cuando uno conoció la lupa, intentó hacer esto. Yo por lo menos lo hice. Profe, eso no es normal. Lo siento, no, profe. Los niños normales no hacen eso. Y me dijo que se podía, no me dijo físicamente que era una lente convergente cuyos rayos se refractaban en un punto llamado foco, eso no me lo dijo, pero sí me dijo que se podía quemar las cosas, ¿no? Y pues ahí entra el espíritu científico de comprobemos, ¿no? Comprobemos ese científico interior que llevamos dentro. Y pues bueno, yo hice salir humo de una hoja seca, pero como tal nunca vi que se encendiera, aunque sí puede pasar, ¿no? Puede pasar. Y eso sucede si uno mantiene una cierta distancia del objeto, se logra enfocar como se ve acá en esta imagen, ¿cierto? Ahí se ve con claridad esa situación. Ok, ¿qué vamos a analizar ahora de estas lentes? Pero, Vamos profe, yo tengo una pregunta chita. O sea, pues como veamos, esas lentes se hacen con dos circunferencias, ¿verdad? Entonces, dependiendo del radio, es el ángulo con el que refracta la luz. O sea, por ejemplo, si llega una lente convergente, no todas son iguales, ¿verdad? O sea, no, refracta luz diferente. exacto, depende del material, porque el material tiene asociado a él un índice de refracción. Entonces, a veces pasa que cuando uno anda al optómetra le dice, toca ponerle un lente de un foco, vamos a decirlo, muy pequeño, o sea, una gran potencia. Ahorita vamos a hablar de esa potencia. Y, Entonces profe, son los otra famosos pregunta. lentes culo de botellas que llaman así de forma muy castiza, que son re gruesos, ¿no? De esos que uno le ve los ojos a la persona y se ven chiquitos, chiquitos, ¿cierto? Eso es un efecto visual por el tipo de lente. Entonces hoy en día ya no se utilizan esas lentes y las personas con una gran dificultad visual ya pueden optar por un material de índice de refracción. ¿Cómo fue que me dijo una vez un optómetra? Multifocal. Yo no me acuerdo cómo fue que me dijo, pero era un material especial en donde el índice era alto, pero el material no era tan grueso. Entonces, estéticamente era más bonito ponerse una lente de esas que esas donde los ojos se le ven chiquiticos a uno. Por ejemplo, la profe Julie, a ella a veces se le ven los ojos chiquitos, porque esa lente es de gran potencia, ¿sí? No sé si han dado cuenta de eso, aunque creo que cambió las lentes, ya no se leen tan chiquitos, pero hay personas que sí. Luca. Gracias, profe. Y, profe, otra cosa, es que, o sea, ¿cómo hacen las gafas para refractar un tipo de luz en específico? Es que, pues nada, yo estaba ahí el otro día leyendo y entonces salían, o sea, me encontré con lo de las gafas que reflejan la luz azul, ¿sí? Con protección para, pues, el uso de, como de dispositivos electrónicos y todo eso, bla, bla, bla.
Pero entonces me pareció curioso porque, o sea, habían unas que, o sea, no tenían aumento ni nada, sino que solo reflejaban esa luz. Entonces mi pregunta es como, ¿cómo hacen para reflejar un tipo muy específico de luz? Bueno, gracias, Luca. La tecnología no la conozco, pero físicamente podría pensar que se debe escoger un material que tenga esa capacidad, o sea, que sea de un tono azulado, por así decirlo. No sé si me explico, porque si yo quiero que refleje la luz azul de las pantallas, creo que a eso es que hace referencia, pues se necesita que el color de las lentes sea de cierta manera ese, para que refleje ese color. Creo que por ahí va, pero yo Ok, no, sí, estoy entendiendo, profe. O sea, sí es ¿sí? que es muy extraño porque ellos hablaban como, es que me puse a ver como videos y hablaban de un antirreflejante y pues quedaba como colores azules y todo eso. Entonces sí, me imagino que es lo que tú dices, profe. Me imagino también lo mismo, pero sería bueno investigar eso. Gracias, Luca. Ok, resulta que las lentes en general, bueno, esto sí tengo que mencionarlo más arriba, vamos a decirlo por aquí. Cualquier tipo de lentes, acá, dejémoslo acá. Resulta que vamos a hablar aquí un poquito de la potencia óptica. ¿Qué es esa potencia óptica? Esa potencia óptica está relacionada a lo que yo estaba diciendo hace un momento. ¿De qué tanto pueden refractarse los rayos dentro de una lente? ¿Sí? Entonces la potencia óptica nos da esa respuesta. Y es que la potencia óptica nos relaciona la distancia focal con la capacidad de refracción. Es decir, la potencia óptica es el inverso de la distancia focal de cualquier lente y se medirá en dioptrías. Esto si la lente es simétrica, o sea, lo que decía ahorita Luca, de que los radios sean iguales, ¿sí? En general es así, en general es así, no importa si no es simétrica, vamos a hacer la aproximación de que funciona así para todas las lentes. Importante que la distancia focal esté en metros, esté dada en metros. Ahora sí, ¿cómo se forman las imágenes en lentes convergentes? Bueno, antes que nada, debo mencionar lo siguiente. Las lentes convergentes, ¿se acuerdan que en la evaluación yo les dije a ustedes, por favor, dibujen las imágenes formadas por lentes esféricas, ¿cierto? Por espejos. Y ustedes cogieron su compás, muy juiciosos. Por ahí hubo un estudiante que me hizo la evaluación sin compás. Se podrán imaginar cómo le fue. Entonces, aquí en las lentes pasa algo y es que hay que tener mucho cuidado para dibujar las imágenes formadas por una lente. ¿Por qué? Listo, geométricamente yo dibujo las curvaturas. El problema después radica en que según sea el tipo de material, cuando el rayo atraviese la lente se tiene que doblar, ¿cierto? Como dijo el español, menudo problema, tío. Entonces, ahí, ¿cómo hago yo para...? Entonces me toca mirar a qué ángulo se refracta adentro, ¿cierto? Con la ley de Snell. Y luego cuando atraviese la lente, vuelve a tomar el ángulo con el que entró. O sea, es como más complicado eso. O sea, ¿nos toca hacer operaciones para dibujar? Digamos, es más difícil. Entonces, se diseñó lo siguiente. Ese es el objeto frente a una lente, óigalo bien, esta flechita o estas dobles flechitas que apuntan hacia afuera representan a una lente convergente. ¿Listo? O sea, no hay necesidad de dibujar la lenteja, simplemente una flechita que apunte en dirección hacia afuera, en dos direcciones, bidireccional. Lo que vamos a aprender es
a mirar cómo se forman las imágenes en este tipo de lentes, que es muy parecido a la formación de imágenes en espejos y sé que me lo van a entender. Vamos a trazar el rayo número 1. Vamos a trazar un rayo paralelo al eje óptico y que cuando se refracte pase por el foco, o sea, así. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el objeto que es una velita, la velita de siempre, y este rayo número 1 es el paralelo al eje óptico. Entonces, mire la convención. Llegó a la lente. Aquí se tiene que dibujar como si atravesara en la misma dirección la lente, aunque físicamente no es correcto. Pero por diagrama, por convención, para mejor, digamos, ilustración, una ilustración más fácil, hay que hacerlo así. Pero una vez atraviese o toque la mitad de la lente, esta línea punteada, ahí sí cambia de dirección y pasará por el foco, ¿de acuerdo? Ese sería el rayo número 1. Aquí vemos y apreciamos dos focos, que era lo que yo les mencionaba ahorita. Por donde se refractan, o sea, este foquito de la derecha lo llamo rayo, foco principal, y este foco lo llamo foco secundario. ¿Listo? Entonces todos los reflectores ahorita están sobre este foco principal. En algún momento el secundario entrará en acción, pero como los papeles secundarios no duran mucho. O es para casos específicos, no generales. Ahora, luego de esto, de haber trazado este primer rayo, voy a trazar un segundo rayo. Este segundo rayo va a pasar por el centro de la lente, el cual se refracta manteniendo la misma dirección del rayo incidente. ¿Sí? Perdón, esto que estás explicando es para todos los lentes convergentes. Para todos, los tres tipos. Sí. Okay. All de, como digo lente, no sé cómo se dice lente en inglés. Vale. Este segundo rayo es así. Bueno, aquí está el 1 y ahora el 2. Se traza un rayo que pase por el centro de la lente y continuará con la dirección inicial y se va a cortar. Como ya tenemos dos rayos refractados, podemos dibujar la imagen donde se cortan los rayos refractados. Me acuerdo de los espejos. Ay, donde se cortaban los rayos reflejados se formaba la imagen. Aquí, como no es reflexión sino refracción, es al contrario. O bueno, se mantiene la esencia. Donde se cortan los rayos pero refractados, aquí se formará la imagen. Entonces lo tercero que vamos a hacer es dibujar la imagen que se formará al cortarse esos rayos refractados. ¿Listo? Y ojo a esto que voy a decir. Estos rayos refractados forman una imagen real. O sea, aquí sería importante decir, si la imagen se forma con rayos refractados, será una imagen real. ¿Sí? Número 4, lo que voy a hacer, chicos, si voy muy rápido me dicen, por favor. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Cuando dices que se forma una imagen real, en los lentes no existen imágenes virtuales, ¿verdad? ¿O sí existen? Sí existen, Luca, y ahorita lo vamos a mirar. Y ahorita en un video que les voy a mostrar vamos a ver claramente la diferencia entre lo real y lo virtual. Y por cuarto vamos a trazar un rayo de comprobación en donde este rayo se cortará con los anteriores. Este será este rayo, el rayo 3. Lo paso, mire, aquí entra en papel el papel del foco secundario. Trazo un rayo por el foco secundario y cuando se llega a la lente se refracta paralelo al eje óptico y se cortará donde los otros ya se habían cortado. Y aquí nos dicen que esta es una imagen real, lo cual ya sabíamos. Aquí muy importante esto. No es lo mismo hablar del espejo que el de la lente.
En los espejos, las imágenes eran reales cuando se formaban en el lado del objeto, ¿se acuerdan? Aquí son reales al otro lado del objeto, o sea, al lado después de la lente, ¿sí? Por así decirlo. Pero el concepto de real, entonces, no es referente a dónde está el objeto. No, 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 no. El concepto de imagen real es dónde se cortan los rayos. Ah, los rayos reflejados se cortan del lado del objeto. Entonces, ahí son imágenes reales en los espejos. Ok. Pero en las lentes, los rayos que se cortan son los refractados, que son después de atravesar la lente. O sea, al principio siempre piensen en eso. ¿Dónde se cortan los rayos? Donde se corten. Si se cortan en los rayos refractados, la imagen será real. Si no se cortan los rayos refractados, no habrá imagen real. Así es sencillo. Y finalizo esta primera parte de formación de imágenes en lentes convergentes con lo siguiente. Aquí vamos a ver una aplicación o características de las imágenes formadas por una lente convergente. Si el objeto se localiza, vamos a ponerlo en este caso. Si el objeto se localiza acá, en este punto, entregamos el foco y el infinito, ¿cómo será la imagen? Real, porque se corta con los rayos reflectados, invertida y reducida. Esto en la realidad se trataría de lo siguiente. Si por ejemplo colocamos una velita encendida y la llama de la vela emite rayos que se refractan en la lupa o la lente, porque pues es convergente, la puedo llamar lupa si quiero. Entonces, en una pared se va a poder ver o capturar la imagen. Entonces, esa imagen es real porque la puedo ver en un costado o en una pantalla, por así decirlo, que corresponde a lo mismo que está acá a la izquierda. ¿Listo? Eso sería una imagen real. ¿Y cómo sería una imagen virtual? Una imagen virtual sería así. Si yo ubico, por ejemplo, un objeto entre el foco y la lente, ¿cierto? Entonces la imagen se me va a formar virtual, derecha y aumentada. Más adelante les diré cómo se forman las imágenes en estas. Y el resultado de eso es, en la vida real, lo siguiente. Cuando yo aproximo mucho una lente a un objeto, de manera que el objeto esté entre el foco y la lente, entonces, ¿qué ocurre? La imagen se va a ver virtual, o sea, no se va a lograr capturar en una pantalla. Y se va a formar en el lado donde está el objeto. Mire, aquí detrás está el papel, ¿cierto? Y la imagen parece que estuviera también de ese lado, pero se va a ver más grande. Entonces, esa es digamos, una de las funciones de las lentes convergentes, es que al acercarlo a los objetos, se puedan ver los objetos más grandes, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Ok. ¿Qué es lo otro que iba a decirles? Profe, ¿será que mientras pues nos dices eso, podrías, o sea, pasar de la 1 a la 4 otra vez, las de los pasos, porfa? Claro que Gracias. sí. Profe, con los lentes ya igual si usamos el compás o no, ¿cierto? O también es necesario. ¿Cómo me dices, por favor, qué? O sea, para graficar, pues esto que nos estás mostrando, ¿no necesitamos el compás o sí? No, no, el Gracias. compás ya lo pueden guardar para la acumulativa. ¿What? No es por asustarte, muchacho, como le diría Profe, Homero. ojalá esté fácil. Eh, sí, va a estar fácil. Ustedes van de 11, todo lo pueden hacer. No me parece, profe. No es por asustar, no.
La pregunta para lo de las lentes, no necesitamos compás. Lo que les dije hace un momento, vamos a utilizar es un esquema equivalente a la lente, que es una línea con dos flechitas que apuntan hacia afuera. Eso es lo que sí se va a hacer. ¿Ya? Eso sí se va a hacer. Bueno, va a pasar la otra diapositiva. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un video. Profe, perdón. Dime. Es que ahorita dijiste como, mostraste unas fotos donde están como los casos cuando la imagen era como aumentada y eso. Eso, o sea, depende de la ubicación del objeto. Exactamente. Sí, Exactamente. Según localice yo el objeto, podré obtener una imagen distinta. O sea que aquí hay existen como los casos que analizamos en los espejos. ¿Se acuerdan que dijimos esta lente, de hecho, es prima del espejo cóncavo? La lente convergente es prima del espejo cóncavo. Porque el espejo cóncavo también es convergente, eso lo vimos. ¿Se acuerdan que hablábamos de 4 casos del espejo cóncavo? Cuando el objeto estaba entre el infinito y el centro, cuando el objeto estaba en el centro, cuando el objeto estaba entre el centro y el foco, la eventualidad cuando se colocaba en el foco, que no había imagen, y cuando se colocaba entre el foco y el espejo. Eso lo hablamos. Aquí podríamos hablar de lo mismo, sería como redundante. Yo lo que voy a hacer ahorita es mostrar como un cuadro general, después del video, de cuáles serían esos casos en la lente y alternadamente vamos a estar viendo un simulador mostrando esos casos, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver el video, por favor prestemos mucha atención. Aquí en el chat alguien me escribe algo, Mariana Márquez. Ay, Mariana, yo no había visto esto. Qué vergüenza contigo. No lo vi. Están muy bonitos los dibujos, pero no los había visto. Sí, esos son los tipos de lentes convergentes y divergentes, los que envió Mariana al chat. Muchas gracias. No los vi, qué vergüenza. Vamos a prestar mucha atención a este video. Este video yo hablando con el micrófono cerrado. ¿Qué pasa, pibe? Les decía que en este video, que no es el más nuevo, pero es el mejor que encontré en YouTube, vamos a poder ver de forma experimental la formación de imágenes en lentes convergentes. Entonces vamos a estar muy atentos, chicos. Aquí tenemos un recipiente convexo de acrílico. Llenándolo de agua, tenemos una lente convexa. Vamos a poner esta lente frente a 3 rayos de luz paralelos.
La dirección de los rayos de luz cambia y ahora se cruzan en un punto. Una de las propiedades de las lentes convexas es que hacen converger la luz. El punto donde convergen los rayos de luz se llama foco principal. Las lentes convexas también tienen la propiedad de producir imágenes. Veamos qué clase de imágenes producen. Esta es una lente convexa de vidrio. Colocamos la lente en un soporte. La distancia focal de la lente es la distancia desde su centro hasta el punto rojo. Ponemos una vela un poco más lejos que el foco principal de la lente. ¿Qué clase de imagen aparecerá del otro lado de la lente? Del otro lado de la lente colocamos una pantalla. En la pantalla aparece una pequeña imagen invertida de la llama. Acerquemos la vela hacia el foco principal. La imagen de la vela sobre la pantalla se hace borrosa. Al alejar la pantalla de la lente, la imagen invertida de la vela sobre la pantalla se agranda. Si la vela está más lejos que el foco principal, la lente produce una imagen invertida. Cuanto más acercamos la vela al foco principal, más grande es la imagen en la pantalla. La imagen proyectada sobre la pantalla se llama imagen real. ¿Cómo se produce esta imagen real? Con la vela más lejos que el foco principal, estudiemos la trayectoria que siguen los rayos de luz a través de la lente. Los rayos de luz paralelos que llegan a la lente se refractan y pasan a través del foco principal. Los rayos de luz que pasan a través del centro de la lente continúan en línea recta. Todos los rayos de luz se cruzan en un punto. La imagen real invertida aparece en el plano donde se cruzan los rayos. Si acercamos la vela hacia la lente, en un momento va a estar sobre el foco principal. ¿Qué tipo de imagen producirá la lente en ese punto? A pesar de mover la pantalla hacia adelante y hacia atrás, no podremos observar ninguna imagen. Eso quiere decir que cuando la vela está sobre el foco principal, no hay ninguna imagen real. ¿Qué ocurre con los rayos de luz que pasan a través de la lente en este caso? Retiremos la pantalla para observar directamente la lente. En la lente podemos ver una imagen bastante grande no invertida. Esta imagen se llama imagen virtual. Aunque no podemos atraparla en la pantalla, la imagen virtual existe como acabamos de ver. Pero, ¿qué significa imagen virtual?
Estudiemos la trayectoria de los rayos de luz cuando la vela está entre el foco principal y la lente. Esta vez los rayos no se cruzan. ¿Qué piensan ahora? ¿Podremos ver la imagen de la vela o no? Extrapolando la dirección de los rayos de luz en la dirección opuesta, vemos que imaginariamente se cruzan en un punto. Por eso, al observar la lente directamente, podemos ver una imagen. Sin embargo, como no es una imagen real que podamos ver sobre una pantalla, la llamamos imagen virtual. Al usar una lupa para agrandar la imagen de los objetos, lo que en realidad vemos es una imagen virtual de los mismos. En la distancia hay una muñeca. ¿Qué deberíamos hacer para agrandar una imagen y ver claramente cosas que están lejos? Primero necesitamos una lente delgada, una lente convexa de gran distancia focal, es decir, donde el foco principal esté muy lejos de la lente. Al observar la muñeca con esta lente, podemos ver una imagen real invertida. La imagen real aparece de este lado de la lente. Aquí hemos preparado otra lente convexa. Esta vez es una lente gruesa, donde la distancia focal es corta. Tratemos de observar la pequeña imagen real producida por la lente anterior a través de esta otra lente. Aunque sigue estando invertida, ahora vemos la imagen de la muñeca ampliada y perfectamente clara. ¿Por qué podemos ver objetos lejanos tan bien y tan grandes? El punto rojo representa el foco principal de la lente de la izquierda y el azul el de la lente de la derecha. Los rayos de luz que vienen de la muñeca forman una imagen real al pasar por la lente. Observen la posición de la imagen real. Se encuentra entre la lente de la derecha y su foco principal. ¿Cómo se verá esta imagen real al pasar a través de la lente de la derecha? El resultado es una imagen virtual ampliada y perfectamente clara. De esta forma se construyen los telescopios. Con los telescopios podemos observar estrellas muy lejanas como si estuvieran muy cerca, aprovechando inteligentemente las propiedades de la luz. ¿Cómo les pareció el video? Confuso. Confuso, Luca, ¿por qué? Yo pensé que Profe, usted... a ver, o sea, es que me confundí en una parte. Todo iba súper bien hasta la imagen de la muñeca. A ver, profe. O sea, en la imagen de la muñeca ponen
dos lupitas. Ajá, entendí eso. Pero, y bueno, lo invertido también. Pero es que ahí decían que la imagen que se formaba en la lupa era real. ¿No se Ajá. supone que lo que se forma en la lupa es virtual? Eso es lo que yo había entendido. Sí, lo que pasa es que no colocaron la pantalla, tal vez eso fue el inconveniente. Pero Ah, o en sea, si el hubieran colocado diagrama, una pantalla, sí se reflejaba la imagen de la muñeca. sí. ¿Cuál es el? Ah, Sí, ya, ya. exactamente, eso es lo que faltaba, pero no lo hicieron, no sé por qué. Pero créame que es el mejor video para explicar esto que he visto. No, los demás son teóricos, o sea, es lo que estoy diciendo acá, trace un rayo así, todos los demás videos son así y pues no se trata de eso. Entonces, lo que iba a decir ahora era cuáles son esos casos, digamos, generales de las imágenes formadas en una lente convergente. Aquí voy a colocar un cuadro de resumen en donde se nos muestra qué pasa en una lente convexa o convergente, que es sinónimo, ¿no? Hablar de lente convexa es hablar de lente convergente. Voy a colocar también alternamente el simulador. Entonces, aquí está el simulador. Y vamos a mirar, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo coloco un objeto entre el doble del foco principal y el infinito? Aquí me dice el resumen que la imagen será real, invertida y reducida. Entonces, mire, aquí tengo una lente biconvexa simétrica porque tiene igual foco a la izquierda que a la derecha. El doble del foco serían 20. Entonces, aquí en 25, voy a colocar la imagen un poquito más, el objeto más grande es el objeto. Y su imagen se formará en el otro lado, o sea, será imagen real, será invertida y de menor tamaño. Eso es lo que significa este primer diagrama, acá lo que dice. ¿Qué pasa si coloco el objeto justo en el doble de la distancia focal? O sea, de su O igual a 2 veces la distancia focal. Me dice que la imagen será real, invertida y del mismo tamaño que el objeto. Entonces, si yo me vengo acá y coloco el lápiz en 20, podemos apreciar que el lápiz de la imagen tiene el mismo tamaño, es real e invertida, o sea que es coherente con este resumen. ¿Qué pasa si coloco el objeto entre el foco y 2 veces la distancia focal? Entre la distancia focal y 2 veces. Aquí dice que será real, invertida y aumentada. Aquí voy a disminuir un poquito el tamaño del objeto porque se me va a aumentar la imagen mucho. Entonces, por ejemplo, aquí en 15, que está entre 10 y 20, vemos que la imagen es más grande, ampliada, bueno, es más ampliada, es invertida y es real, que es lo que aquí dice. Si ubico el objeto en el foco, justo en la distancia focal, dice que la imagen estará en el infinito. O sea, no se forma. ¿Sí ven? Ahí no se va a formar imagen nunca porque estos rayos refractados serán paralelos. En el video dijeron, tal vez en la traducción quedó mal, porque ahí decía que cuando se ubicaba la vela en el foco sí había imagen virtual. No, pero ahí yo me di cuenta que estaba mal traducido porque la velita no estaba justo sobre el foco, sino después, o sea, estaba por acá. Y ahí sí se forma la imagen, ¿sí? Voy a hacer un poquito más pequeño el objeto. ¿Qué pasa si coloco el objeto entre el foco y la lente? La imagen será virtual, de mayor tamaño y derecha, que es lo que dice este caso. Cuando yo estoy mirándole los ojos a alguien que tiene lentes con gran aumento, yo desde afuera, como su ojito está entre la distancia focal y la lente, quien está a este lado, ¿cómo va a ver el ojo? Grande, ¿cierto? Entonces el efecto de estas personas cuando se quiten los lentes es que su ojo ya no se verá como lo veíamos con la lente, sino que se verá como es, o sea, como Chiquito. más pequeño.
Y por eso fue que mencioné la profe Julie. Cuando dice quitar las lentes, se le ven los ojos chiquitos. Eso significa no que los ojos, las lentes físicamente los hagan más pequeños, sino que virtualmente, cuando están colocados, se ven más grandes. Y eso pasa con las personas que tienen gran miopía. ¿Listo? Ahí terminaríamos esta parte de las lentes convergentes. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Profe, ¿Sí? es que en el primer ejercicio que pusiste, pues, en el que explicabas el paso a paso de cómo Ajá. crear la imagen, ahí el objeto está como entre el foco y el infinito, ¿no? Sí, Entre el foco y 2 veces el foco. aquí. Este. Ah, ya, Ajá. ya, 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 sí, sí. ¿Sí? Por eso es Y, que se ve la imagen más grande. ya, Porque está entre el ok. foco y 2 veces el foco. ¿Sí? Ya, esa era mi Listo. pregunta. Gracias Gracias. por la información. Está prestando mucha atención. Qué bueno. Y ahí termina el tema de las lentes convergentes, que son como las que más casos tienen. Ahora viene la prima. Profe, perdón, Dime. otra pregunta. O Vale. sea, cuando está más lejos de donde es dos veces el foco, ay, no, espera, me perdí. O sea, donde está dos veces el foco es del mismo tamaño. No, ¿Es el mismo qué? profe, me perdí re feo. Pero ¿cuál Cuando es la está, pregunta? perdón, cuando está, cuando el objeto está donde es dos veces el foco, Ajá. es del ¿Cómo mismo se ve la tamaño. imagen? La imagen se ve así. Real Ok, invertida y ya. del mismo tamaño. ¿Sí? Ya, perdón, profesor. Ya, sí me No, confundí tranquilo. mucho. Ajá, no, está bien la pregunta. Bueno, ahora vamos a hablar de la prima del espejo convexo o divergente, que será la lente divergente. Esta lente son llamadas también bicóncavas. O sea, aquí como que se invierten los papeles, porque en espejos era convexo, el espejo divergente era convexo. En cambio aquí, perdóname un momento, perdón. Bueno, entonces aquí les decía que estas son primas, pero el tema es que aquí ya no se llama convexa, sino bicóncava o cóncava. Y solo se presenta un caso, igual que su prima, un caso de formación de imagen. ¿Cuál es ese caso? Siempre será reducida, ¿sí? Siempre va a ser reducida. ¿Qué ocurre con esta lente? ¿Por qué se llama así divergente? Pues es lo opuesto a converger, ¿no? Diverger es lo opuesto a converger. Lo que ocurre es que los rayos de luz incidentes y paralelos al eje óptico salen de la lente como si emanaran de un foco que está en el lado de incidencia de la lente, o llamado secundario, como ya lo hemos venido diciendo. Es decir, así. Aquí vemos el ejemplo. Entonces, mire, aquí vienen los rayos paralelos y al contrario de la convergente, ellas no se van a dirigir hacia el otro foco, sino que divergen desde el foco secundario y jamás se van a cortar al refractarse. O sea que jamás una lente divergente formará una imagen real, por esa razón. Y los tipos de lentes divergentes se clasifican en bicóncava, que es la más común, la planocóncava y la meniscocóncava.
Esas serían las lentes divergentes que existen, los tipos. ¿Cómo se forma la imagen en una lente divergente? ¿Cómo se forma la imagen en una lente divergente? Pues como solo hay un caso, pues solamente relataré ese único caso que hay. Sería de la siguiente manera. Pero me puedes poner la diapositiva de arriba, por favor. Un segundo. Ok. Ya, profe, gracias. ¿Cómo se forman las imágenes entonces en la lente divergente? Solamente es un caso, como ya lo mencioné. Sería este. Ahí está. Ok. Entonces, el rayo 1 que emana de la llama de la vela, se hace así. Se dibuja un rayo que sale del objeto paralelo al eje óptico. Y luego se refracta como si emanara el foco secundario donde está el objeto. Listo, ahí está. ¿Listo? Segundo, se dibuja un rayo que pase por el centro de la lente y que mantenga la misma dirección. Este será el rayo 2, el que está aquí. Con esos dos rayos ya podría yo formar la imagen, pero puedo trazar un tercer rayo, y es uno que va en dirección al foco principal, pero cuando se refracta, lo hace paralelo. Y como vimos en el video, lo que vamos a hacer para formar la imagen virtual es proyectar imaginariamente los rayos refractados hacia atrás. Estas líneas punteadas donde se cortan formarán la imagen, que siempre será en una lente de estas divergentes, será virtual, derecha y reducida. ¿Listo? Este es el caso contrario. Personas que utilizan lentes divergentes, entonces yo le voy a ver con las lentes colocadas los ojos pequeños. No sé si ustedes vieron la película Tinkerbell. Profe, yo No estaba más. pensando en eso, pero no, tenía las convergentes. Porque, o sea, él se le veían los ojos grandes cuando tenía las góticas. Y tenía, en realidad tenía los ojos más chiquitos. ¿Era contrario? Ah, Sí, bueno, profe. listo. Yo estaba pensando en lo mismo. A ver si se acordó de la película. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces no aplica ese para acá. Pero personas que uno les ve los ojos pequeñitos con las lentes y se las quitan y se les ve grandes, es porque tienen una lente divergente. ¿Sí? En general, las imágenes, el cuadro de imágenes para las lentes lo podemos ver en este dibujo o en este gráfico. Acá. Entonces tenemos los casos de la lente convergente y en la divergente el único que hay aquí. Entonces, lo que quiero que veamos es los esquemas que se utilizan para simbolizar la convergente. Es una flecha que va hacia afuera, doble flecha que va hacia afuera, van hacia afuera. Pero en la divergente, la doble flecha se dibuja es hacia adentro. Al contrario, eso es lo que diferencia la lente divergente en su esquema de la convergente. Sí, lo quería pues mencionar. Esa parte. Y al igual, ya para terminar la clase y terminar el tema de las lentes tienen una forma de calcularse las imágenes, las distancias, como lo hacíamos con los espejos. ¿Cuáles son las ecuaciones de las lentes esféricas? Buenas noticias. Mírenlas. Es la misma ecuación que se utilizaba para espejos esféricos.
precisamente por esa relación tan estrecha entre los convergentes y divergentes, que son prácticamente iguales. También vamos a despejar de su y, de esa ecuación, quedaría así despejado, como lo hicimos en los espejos. También vamos a hablar de factor de aumento, m, y se calcula igualito que lo hicimos con los espejos. M igual a H sub I sobre H sub O menos D sub I sobre D sub O. ¿Sí? Y también hay convención de signos, que es esta tablita que aquí aparece, que es muy parecida a la de los espejos, o sea, prácticamente es redundar. Si la distancia de la imagen es negativa es porque la imagen es virtual, por ejemplo. Si la distancia de la imagen es positiva es porque la imagen es real. Si M es positivo es porque la imagen está derecha, como dijeron algunos en la evaluación. Es recta, yo nunca dije recta, derecha, derecha. Y si M es negativo es porque la imagen está invertida. Utilizaremos pues estas ecuaciones el próximo lunes. Además, algo que a ustedes les interesa mucho, señores de salud, los fabricantes de lentes tienen en cuenta el material a la hora de diseñar una lente. O sea que el fabricante tiene sus ecuaciones un poquito especiales. ¿Cuál es la ecuación del fabricante de lentes? Resulta que las lentes pueden ser, como ustedes ya saben, biconvexas, ¿cierto? O bicóncavas. En cada caso, las superficies esféricas tienen radios. Ejemplo, en la izquierda, como la forma es convexa, el radio es positivo. Pero en la lente divergente, como la superficie es cóncava, los radios serán negativos. ¿Ya? Y ahí estamos viendo que la luz está llegando del lado izquierdo. Entonces llamaremos esa superficie la primera superficie. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Ya vamos a terminar la clase. Regálame un minuto. La primera superficie es aquella a la que llega por primera vez la luz que emite un objeto. Y pues la otra será la segunda superficie, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a tener unas convenciones según sean las superficies. Si es convexa, el radio es positivo. Si es cóncava, el radio es negativo. Si es plana, el radio es infinito. Si la lente es convergente, el foco es positivo. Y si la lente es divergente, el foco es negativo. Profe, no vemos la ecuación. ¿Dónde está? Ahora sí. Las lentes difieren en su material. O sea que una lente depende del índice de refracción del material. Por lo tanto, esta ecuación del fabricante de lentes incluye esa condición. Y también incluye que los radios pueden ser diferentes, como lo dije al principio. De manera que para este fabricante de lentes es importante tener en cuenta el índice de refracción y los radios de las superficies. Y aparece, esta es la ecuación del fabricante de lentes, en donde N es el índice de refracción del material de la lente, R1 y R2 los radios de curvatura de las superficies, primera y segunda, que tiene la lente. Eso sería lo que tengo para decirles ya y terminar la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se aplica? Bueno, eso lo veremos el lunes. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su atención, por estos 2 minutos de más y que tengan un excelente día. Yo les voy a subir las diapositivas, no se preocupen. Ya voy a subirlas a material entregado para que las tengan ahí. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Chao, chao.